Según información de CNN, Trump sopesa ataques contra los cárteles dentro de Venezuela, parte de una campaña de presión mucho más amplia sobre Maduro, y voy a repetir despacio, dentro de Venezuela. ¿Recuerda usted cuál fue el siguiente paso de la escalada que aquí le comentamos? Una pregunta que hicimos hace un par de programas. Estados Unidos despliega 10 cazas F-35 en Puerto Rico para luchar contra los narcos en el Caribe, los cuales ya podemos confirmarles que han llegado. Y mientras tanto, Marshall Billingsley identifica a los suicidas que pilotearon los poderosísimos F-16 en una provocación estilo kamikaze, el primer vuelo. Y me encanta, porque agregamos nombres a la lística de prohibido olvidar. Mientras todo esto pasa, China, tranquilazo, instala la primera plataforma petrolera flotante en el lago de Maracaibo, y los mermados del régimen te quieren vender la burra de que Estados Unidos viene por nuestro petróleo, cuando desde hace años ya le pertenece a China. Bueno. Y tripulantes de la narcolancha que zarpó desde Venezuela pensaron que no les iba a pasar nada. Y de esto y mucho más hablamos el día de hoy. Comenzamos. La tarde-noche del viernes estuvo movidita, ¿no? El presidente Donald Trump está sopesando una multitud de opciones para llevar a cabo ataques militares contra los cárteles de la droga que operan en nuestro país. Esos que mal llaman gobierno bolivariano, que son unos narcos, incluyendo atacar potencialmente objetivos dentro de Venezuela como parte de una estrategia más amplia destinada a debilitar a Nicolás Maduro, por supuesto. Esto, según múltiples fuentes aparentemente informadas sobre los planes de la administración. No quiero espichar el globo, pero me lo tomo con ciertas pinzas, ¿no? Porque creerle a CNN es como creerle a Telesur. Ahora, lo planteamos acá, la manera de pregunta hace un par de días. ¿Y si le da a Estados Unidos por ejemplo, destruir pistas clandestinas como un segundo o tercer paso que sea serio en una escalada? El ataque mortal del martes pasado contra este presunto barco de drogas que salía de Venezuela fue un reflejo de esas opciones, según dijeron las fuentes, y marcó una escalada significativa en la campaña de la administración Trump en contra de los cárteles de la droga, muchos de los cuales ha designado como grupos terroristas. Múltiples fuentes dijeron a CNN que el ataque del martes fue solo el comienzo de un esfuerzo mucho mayor para librar a la región de narcotráfico y potencialmente desalojar a Maduro del poder. Porque si Maduro es el líder de un cártel narcotraficante, pues por la cabeza muere la culebra, ¿no? Preguntado por un periodista el viernes si le gustaría ver un cambio de régimen en Venezuela, Trump dijo: no estamos hablando de eso, pero cuidado, que nadie caiga en una pésima traducción. A diferencia de lo que muchos medios quisieron vender, esa fue la traducción en referencia al tema que estaban tratando. Sería un poco ingenuo pensar, salvo que sigan sucediendo cosas, que Trump dijera: sí, claro, los vamos a sacar por los bigotes y a plomo limpio. Eso no va a pasar. El precedente claro fue su postura y las declaraciones frente a Irán, justo antes de que los bombardeara y los dejara sin plantas nucleares, que había dicho Trump. No estamos en búsqueda de un cambio de régimen tampoco. Las mismas palabras. Pero mire usted esto. ¿Cuál es su reacción a esas palabras y además le gustaría ver un cambio de régimen en Venezuela? Bueno, no estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando del hecho de que hubo una elección que fue una elección muy extraña, por decirlo suavemente. Estoy siendo muy amable al decir eso. Solo puedo decir que miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela. El hecho que CNN saque esta noticia en prime time no es poca cosa en horario estelar. De hecho, ya hemos hablado un par de veces del manejo de la opinión pública. Para quienes no entienden, CNN es a Trump lo que Telesur sería para nosotros. Pero la noticia en cuestión es esta. Acabamos de recibir noticias de última hora sobre la posibilidad de una acción militar contra Venezuela, que va más allá de lo que están viendo aquí. El ataque aéreo de esta semana y lo que la administración calificó como un barco venezolano de contrabando de drogas. El gobierno ha calificado a Maduro de narcoterrorista y ha puesto una recompensa de $50 millones por su captura. Ahora CNN ha sabido por múltiples fuentes qué más está planeando la administración. Kristen Holmes de CNN se une a nosotros ahora con esa información. Entonces, ¿qué has averiguado? Bueno, Anderson, nos dicen que todo está sobre la mesa en lo que respecta a Venezuela y eso incluye potencialmente atacar sitios o cárteles dentro del país. Esa es una de las múltiples opciones que el presidente Trump está considerando en este momento, mientras continúan con esta campaña de máxima presión. Ahora, uno de los objetivos de esto obviamente es debilitar a Maduro.
Cuando hablamos con varias fuentes, existe la creencia de que esto no solo pondrá presión sobre Maduro para que potencialmente deje su cargo, sino también sobre las personas a su alrededor que podrían estar beneficiándose de este comportamiento ilegal y que ellos mismos ejercerían presión sobre Maduro. Ahora, al presidente Trump se le preguntó específicamente si apoyaba un cambio de régimen y rápidamente cambió de tema. Esto fue lo que dijo. Solo puedo decir que miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela. Llega a través de Canadá y llega a través de México, pero mucho de eso viene de Venezuela. Venezuela ha sido un actor muy negativo y lo entendemos. Y cuando miras ese barco, ves las bolsas de lo que sea que haya ahí, esas bolsas eran... ¿Sabes lo que representan esas bolsas? Cientos de miles de personas muertas en Estados Unidos. ¿Eso es lo que representan? Así que han vinculado claramente a Maduro con su misión más amplia de lucha contra el narcotráfico que tienen aquí. Ahora mismo está en marcha. Algo a destacar, también desplegaron barcos y un gran poderío militar en el Caribe. Varios funcionarios de la Casa Blanca me dijeron que esto estaba destinado a ser una señal o un mensaje para Maduro, todo parte de esta campaña de máxima presión. Algo que varias personas me han señalado es que claramente estamos intensificando esta presión. Estamos hablando de acción militar. Nuevamente, el presidente Trump está considerando atacar a los cárteles dentro de Venezuela, dentro del país. Y si los medios anti-Trump no lo dicen de manera suficientemente clara, entonces voy a dejar que el antiguo ídolo del madurismo, el senador Bernie Moreno, lo ponga en palabras mucho más llanas. ¿Es cierto que usted le envió mensajes de admiración a Maduro? ¿Y a qué se refería usted cuando señaló hace unas semanas que Maduro no llegará a diciembre? Me río porque, mire, lo que es algo bien malo es que los narcotraficantes nunca deben usar su propio producto. Obviamente está pasando es que Maduro está usando mucho cocaína en vez de venderla, porque obviamente está con mucho producto. No tengo ni idea de lo que está hablando. Yo nunca he mandado un mensaje a Maduro, ni tengo ni idea cómo hacer el mensaje. Pero mire, sí lo voy a hacer un mensaje ahorita. Tienes que tener una decisión: ¿salir de Venezuela vivo o salir de Venezuela muerto? El mismo senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, que evolucionó de abogar por negociar con Nicolás Maduro en 2024 o 2025 a una postura más agresiva en septiembre de este año, generando controversia por su cambio de tono y por sus amenazas directas. A quien el chavismo alabó es quien ahora se las está cantando de frente y sin tapujos. Maduro, por su parte, ha dado todo tipo de titulares. En las últimas horas, una noticia prácticamente solapaba la otra, y entre ellas... Yo se las voy a mandar al presidente Trump, porque yo lo he dicho muchas veces, yo a él lo respeto. Diferencias hemos tenido y tenemos. Ahora, ninguna de las diferencias que hemos tenido y tenemos puede llevar a un conflicto militar de alto impacto, violencia a Sudamérica y nuestra América. Ninguno. No tiene justificación. No es verdad. No es verdad. No es verdad lo que están diciendo de Venezuela. No es verdad. Es un callejón sin salida que se están metiendo. Es un callejón sin salida. Y Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, dialogar. Sus lloros no tienen asidero, que quiero decir, no llegan a ningún lado de la administración Trump. Pero las consecuencias de sus acciones sí podrían llegar, porque mientras implora en su discurso, sigue provocando su salida violenta en la práctica. Y la respuesta clara de esto es que Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los cárteles de la droga, dijeron dos fuentes informadas sobre el asunto, una medida que probablemente, seguramente, inflamará aún más las tensiones en la región. Los aviones de combate avanzados se sumarán a esa presencia militar estadounidense que ya hemos hablado múltiples veces de ella y que se mantiene en el sur del Caribe, mientras que el presidente Trump lleva a cabo una promesa de campaña de tomar medidas enérgicas contra los grupos a los que culpa de canalizar drogas a los Estados Unidos. Los mensajes de los gorgojeros chavistas que he recibido en las últimas 24 horas son hilarantes. Ellos de verdad creen que Estados Unidos fue intimidado por esos Motorola StarTAC del aire que sacaron, mientras que Estados Unidos, por otro lado, usando el mismo ejemplo, hablaban con sus iPhone 17 Pro Max. Usted me entiende. El desarrollo del viernes se produce 3 días después de que las fuerzas estadounidenses atacaran esa lancha y ya vamos a hablar un poquito de eso también.
una lancha que, según Trump, transportaba cantidades masivas de droga desde Venezuela y que terminó con un saldo negativo de 11 personas. El ataque pareció preparar el escenario para una campaña militar sostenida en América Latina. Las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato dijeron que los 10 aviones de combate están siendo enviados para realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas designadas que operan en el sur del Mar Caribe. Bastante claro. Los aviones supuestamente debieron llegar a fines de la próxima semana, pero ya hay información de que se encuentran en Puerto Rico. Y es que esto se le suma al despliegue de los buques, los destructores, los cruceros lanzamisiles, los submarinos y ahora esos muñequitos del aire. Pero retomando esa provocación directa, ese vuelo de F-16 a una de las embarcaciones estadounidenses, Marshall Billingsley, que ya venimos hablando de los últimos programas, soltó la información de quiénes serían los pilotos de la temeraria incursión y ha colgado en su cuenta de X lo siguiente. Los 2 pilotos venezolanos de F-16 que imprudentemente amenazaron al destructor estadounidense ayer fueron Cruz Alfredo Esteves Silva, de 44 años, y Alfredo Tancela Rangel, de 55 años. Los conocemos bien. Estos dos casi descubren las consecuencias. Los próximos pilotos enviados a atacar nuestros barcos deberían volar sus aviones a Puerto Rico y desertar, pero es que lo volvieron a hacer. Y dato curioso, ¿por qué militares de alto rango son los que mandan a volar estos aviones? ¿Por qué no un capitán, un mayor, incluso un teniente coronel? No hay pilotos con experiencia, como les decía en programas anteriores, o será entonces que hay algún premio en metálico. Puede ser, ¿verdad? O que por otro lado, demandar a un piloto joven pueda entonces hacer lo que dice Marshall, desertar en plena incursión. Y es que además estamos por ver si no va a volver a pasar un incidente así, porque según declaró el propio Trump, en una nueva aventura de este tipo les podría salir eyectarse, ya que se le dio autorización a la flota si se siente en peligro para tomar acción o para tomar la acción que crean necesaria. O sea, mandar a volar por los aires cualquier aeronave que represente un peligro para ellos. Bueno, yo diría que se van a meter en problemas. Les haremos saber sobre eso. Escuchamos que eso ocurrió, pero en realidad no fue así, no como lo describieron. Pero yo diría, general, que sí, ellos hacen eso. Usted tiene la opción de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Si vuelan en una posición peligrosa, yo diría que usted o sus capitanes pueden tomar la decisión sobre lo que quieren hacer. ¿Está bien? Seguro que sí. Pero si esto fuera poco, fíjense otra señal de cómo se prepara el terreno. Reporta Brian Finucane que la Casa Blanca notificó oficialmente al Congreso sobre el ataque militar del 2 de septiembre en el Caribe y advirtió que podrían venir nuevas acciones. De hecho, lo dijeron abiertamente. En la carta se afirma que cárteles de la droga extraordinariamente violentos, designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos, han causado la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses y representan una amenaza a la seguridad nacional y a los intereses de la política exterior. Describe que estas redes criminales cuentan con recursos financieros y capacidades paramilitares que le permiten operar con impunidad, ejercer violencia y terrorismo, así como desestabilizar a otros países del hemisferio y poner en riesgo a los Estados Unidos. Señala que incluso naciones amigas, han intentado combatirlas, pero han sufrido pérdidas humanas por la violencia. El informe sostiene que ante la incapacidad o la falta de voluntad de algunos países de la región para enfrentar la amenaza de sus territorios, Washington se vio obligado a actuar en defensa propia. Según el documento, el 2 de septiembre las fuerzas estadounidenses atacaron a esa embarcación, como ya vimos, en aguas internacionales, más allá del mar territorial de cualquier país, que fue evaluada como una embarcación afiliada a una organización terrorista designada y dedicada al narcotráfico. No especifica la carta qué grupo fue atacado ni ofrece detalles adicionales. Reconoce además que aún no es posible saber el alcance ni la duración de todas estas operaciones y que las tropas de Estados Unidos seguirán en posición de continuar acciones militares. La carta subraya que la acción se ampara en la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe y jefe ejecutivo en línea con la Wars Powers Resolution y que el Congreso se mantendrá informado. Pero ahora, tanto que hablan para atrás y para adelante, tanto niegan y afirman ciertas cosas. Reportes de la ONU revelan que desde al menos 2019 ya había registros internacionales sobre la existencia del Cártel de los Soles, presuntamente vinculado al régimen de Nicolás Maduro y a las fuerzas de seguridad de Venezuela, presuntamente según ellos.
El resto estamos claros. El chavismo, sin embargo, dice que esta organización no existe y que se trata de una narrativa de Estados Unidos para justificar sanciones y acciones de presión en contra del país. Sí, señores. La misma ONU que ahora utilizan para decirte que no, que ellos son unas santas palomas. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes indicó en su informe correspondiente a 2019, que fue publicado en 2020, que en Venezuela surgió una nueva red informal de narcotráfico que habría logrado infiltrarse en los cuerpos de seguridad para facilitar la entrada y la salida de cargamentos de cocaína hacia Europa y los Estados Unidos. El organismo precisó que sus fuentes eran confiables y verificadas y alertó a los Estados miembros sobre esta situación. En el mismo reporte, la Junta advirtió que la violencia asociada al narcotráfico había aumentado en la región, con Venezuela incluida entre los países con tasas de homicidio por encima del promedio regional, y que las rutas de cocaína pasaban por territorio venezolano en dirección a mercados internacionales. A pesar de esto, el régimen venezolano recurre a informes más recientes de Naciones Unidas, elaborados, aquí está el detalle, con datos aportados por su propia Superintendencia Nacional Antidrogas. Qué papaya, ¿no? Para así sostener que en el país no se producen drogas ni existen cultivos ilícitos. El chiste se cuenta solo. El narcoministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha usado esas cifras para defender entonces que Venezuela no produce drogas y que el tráfico por su territorio es mínimo. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió este viernes que toda operación de un Estado para combatir el narcotráfico debe apegarse a los principios del derecho internacional. Así, respondió al ataque militar estadounidense contra una embarcación en el Caribe. Según el gobierno de Donald Trump, la lancha era utilizada por la organización criminal Tren de Aragua y según Marco Rubio, los mandó por un tubo. Le dijo, no me importa lo que diga la ONU. En esa acción, las fuerzas estadounidenses aseguraron haber eliminado a estos 11 integrantes del grupo, a quienes califican como narcoterroristas. Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU en Ginebra, subrayó que en cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas. Agregó que el uso de la fuerza letal solo puede justificarse como recurso extremo ante una amenaza inminente a la vida. La funcionaria recalcó que, aún en contextos de seguridad, las operaciones deben respetar la legalidad y quienes las ejecutan son responsables de hacerlo. También sostuvo que, si en una acción de este tipo se producen muertos, debe abrirse investigaciones rápidas, transparentes e independientes. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Departamento de Guerra ahora, ha insistido que esta operación es apenas el inicio de una campaña más amplia contra redes criminales que, según sus informes, cuentan con el respaldo del régimen de Venezuela. No es que cuenten con el respaldo, es que son ellos mismos. Y mientras este avispero está alborotado en el Mar Caribe, la primera instalación petrolera flotante en el lago de Maracaibo llegó este fin de semana al estado Zulia como parte de un ambicioso plan liderado por la compañía china Concord Resources Corp, CCRC. Lo veníamos hablando hace un par de semanas. El proyecto, valorado en $1.000 millones, marca un impulso inusual de inversión privada extranjera en el sector energético venezolano, afectado por años de sanciones, falta de financiamiento, pero sobre todo afectado por ser chavistas y por ser incapaces y corruptos. CCRC opera bajo un contrato de producción compartido de 20 años con PDVSA y ha desplegado especialistas chinos para reabrir al menos 100 pozos inactivos. La meta es elevar la producción de los campos Lago 5 y Lagunillas de los actuales 12.000 barriles diarios hasta los 60.000 barriles diarios para finales de 2026. El esquema contempla destinar el crudo ligero a la estatal venezolana, mientras que el crudo pesado de regalo para China. La infraestructura central del proyecto es una plataforma Alula, una unidad marina autoelevable con bandera de Santo Tomé y Príncipe. La estructura partió del puerto de Zhoushan, en China, y fue guiada por un remolcador bajo el puente del lago de Maracaibo rumbo a Lagunillas. Se trata de la primera gran obra de infraestructura instalada en el lago de Maracaibo en años, lo que resalta la magnitud de la apuesta que está haciendo China. Ojo con esto. La estatal venezolana PDVSA mantiene su producción estabilizada en torno a 1 millón de barriles diarios, aparentemente en este año 2025, mientras que las exportaciones cerraron el mes pasado en 966.500 barriles diarios, el nivel más alto en 9 meses. Y Sebastián Abarráez destapó detalles exclusivos sobre la interrumpida travesía de estos 11 tripulantes de la narcolancha que zarpó desde el estado Sucre con destino a Trinidad y Tobago, la cual fue, usted sabe, alcanzada en aguas internacionales por un proyectil de la Armada de los Estados Unidos. 8 de los 11 fallecidos
eran habitantes de San Juan de Unare y 3 de Wiria, que son poblaciones del estado Sucre. Ha dicho que la información que le comunicaron en ese momento es que porque ahí saben que ese grupo se dio a la mar con ese cargamento, eso es lo primero que es evidente, y que por supuesto le preguntó a las fuentes cómo es que saben que ellos iban ahí. Pues porque todo el pueblo lo sabe, lamentablemente. Y también comentaba que los tipos se confiaron porque pensaban que no les iba a pasar nada, porque ellos no iban precisamente en una gran embarcación, es decir, en un gran barco o en un avión, sino en una pequeña embarcación, pero que llevaba un cargamento muy grande, pero que pensaron que no iban a ser atacados ni detectados. Menudos pardillos, de verdad. Las comunidades en Sucre han manifestado su dolor en algunas redes sociales como TikTok, pero prefieren mantener un perfil bajo para no despertar el enojo de las autoridades chavistas, ya que, tal como afirmó Frei Ñáñez, el vocero de Maduro, decidieron desconocer el hecho e inventar que todo se trataba de una mentira. Entonces, ¿a quién lloran, verdad? Si todo era un video creado con inteligencia artificial. La situación ha escalado al punto de que se rumora que las fiestas patronales en honor a la Virgen del Valle podrían suspenderse en San Juan de Unare. La fuente comentó que son mafias que contratan a los pescadores de la zona y que el bote salió de un área hacia Puerto Santo y que el dueño es una persona muy conocida. También reveló detalles que los tripulantes de la lancha se dieron cuenta que estaban siendo seguidos y decidieron empezar a eliminar las pruebas de sus actividades ilícitas, pero no lo lograron antes de recibir el impacto del proyectil. Ellos, cuando se embarcan, llevaban teléfonos satelitales que, por supuesto, le habían dado los que manejan el negocio del polvito blanco, y que, en efecto, hubo comunicación satelital y ellos, es decir, los de la embarcación, le dijeron a los que estaban en tierra que nos venían rastreando y empezaron a arrojar los bultos desde la embarcación hacia el mar, en un claro desconocimiento de lo que hace el avión Poseidón, que obviamente tiene interceptadas todas las comunicaciones que pasan por el espectro radioeléctrico de la zona. También aseguró que muchos jóvenes estaban recogidos, es decir, que muchos jóvenes ya no estaban haciendo los viajes a alta mar porque sabían que eso estaba controlado. Alguien dice que no se explica por qué se embarcaron a la mar si todos en el pueblo saben que la ruta hacia Puerto Rico, Trinidad y Tobago y el resto de las islas ya está súper vigilada. Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó confianza en que el procedimiento evitará que otros narcotraficantes pretendan navegar en aguas del Mar Caribe. Y por si fuera poco, la primer ministro de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, celebró el procedimiento que fue ejecutado por una aeronave, un dron o un helicóptero, que con toda probabilidad despegó desde una cubierta de los buques que integran el grupo anfibio listo Iwo Jima ARG. Pero las noticias no terminan acá, porque ya estamos preparando el siguiente video para ponernos al día con todo lo que ha venido pasando. Así que espéralo, porque ya estamos trabajando en ello. Saludos especiales para Andri Sánchez, quien se ha hecho miembro del canal. Gracias. Y también para Yari Usita y para Rafael Montero, mi querido primo, que también está aportando a la causa. Sí. Gracias a ustedes por hacer esa contribución a través de los Super Thanks. Ahora, recuerda, suscribirte, comentar y darle like a estos videos y compartirlos es gratis. Y es una excelente manera que tienes para ayudarnos. Y además es sencillo, porque los botones están todos junticos acá abajo. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Todo está a punto de cambiar. Suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada. Porque seremos libres.